Gracias también a los hermanos que hacen posible el medio para poder llegar a ustedes a través de esta plataforma de Zoom, como también a través de Facebook Live. Hemos estado hablando acerca de el resultado del propósito eterno de Dios en cuanto a la iglesia del Señor. Y hemos estado citando Efesios capítulo 3, el verso 10 y 11, donde el apóstol Pablo declara para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales en Cristo, conforme al propósito que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, conforme al propósito eterno. Estamos hablando acerca del resultado. Estamos hablando acerca del propósito eterno de Dios que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, nuestro Señor. La iglesia, hermanos y hermanas, amigos, la iglesia es ese resultado del propósito eterno de Dios. La iglesia es aquella que Dios le ha dado su multiforme sabiduría para que ella la dé a conocer al mundo. Dice por medio de la iglesia. No hay otra institución, por muy grande o por muy pequeña que sea, que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia local, que Él ha establecido, su iglesia universal que Él ha establecido, que fue establecida en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y recordamos nosotros que en Hechos 2:47 nos habla que el Señor añadía cada día a los que iban siendo salvos a la iglesia. Entonces la iglesia es el conjunto de personas, o es el grupo de personas que han sido salvas cada día por el Señor y han sido añadidas por el Señor a su iglesia. ¿Sí? Hay que entender esto, hay que comprenderlo para poder entender de que el propósito eterno de Dios es salvar al hombre y, por supuesto, mediante el sacrificio eterno de Jesucristo nuestro Señor, pero también salvar al hombre mediante el conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces es interesante que entendamos que sí, el propósito eterno de Dios es salvar al hombre, es salvar a la humanidad mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, pero también ese es el propósito eterno de nuestro Dios,
de que nosotros podamos comprender de que mediante su sangre del nuevo pacto que él derramó para remisión de los pecados, es por la cual usted y yo hemos sido santificados, hemos sido santificados, hemos sido lavados, ¿sí? Hemos sido redimidos, Efesios 1:7, hemos sido justificados, Romanos 5:9, hemos sido santificados, Hebreos 3:13-12, y hemos sido limpios por la sangre de Jesús, 1 Juan 1:7. La iglesia fue comprada por la sangre preciosa de Cristo, Hechos 20:28. Pero es importante que entendamos que la multiforme sabiduría de Dios es dada ahora a conocer a la iglesia, ¿sí? Con un propósito. Y es que la iglesia tenga presente de que Jesucristo derramó su sangre del nuevo pacto por muchos para la remisión de los pecados. Pero también es importante que sepamos que al derramar su sangre, Jesucristo lo hizo con el propósito de establecer un nuevo pacto, un pacto establecido sobre mejores promesas, un pacto establecido sobre mejores promesas. Es algo que hasta el día de hoy muchas sectas, muchos grupos religiosos, muchas denominaciones, muchos cuerpos religiosos no quieren entender, no quieren comprender, no quieren darse a la tarea de que Dios en su infinita sabiduría, en su amor para con nosotros, nos ha dado a conocer un nuevo pacto, y donde nos dice, pero ahora en el capítulo 8 del libro de Hebreos, el verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor acto establecido sobre mejores promesas. Entonces ahora la iglesia de Cristo, la iglesia que le pertenece a Cristo, la iglesia de Dios, que es pertenencia de Dios, está bajo un mejor ministerio, está bajo un mejor pacto, está bajo un mejor mediador establecido por sobre mejores promesas, ¿sí? Y porque si el primer pacto, el antiguo pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ojo con esto, porque si aquel primero, haciendo referencia al antiguo pacto, ¿sí? Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, haciendo referencia al nuevo pacto. Entonces, según el
resultado del propósito eterno de Dios es que la iglesia del Señor esté bajo este pacto que fue ratificado con sangre, que fue establecido con sangre, y es un pacto en el cual conocemos nosotros que realmente no tiene ningún defecto. Tuvo defecto el antiguo pacto, y por su defecto que tuvo, se tuvo que establecer el nuevo pacto. ¿Sí? Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y no me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, haciendo referencia al antiguo pacto. Y lo que se da por viejo, el antiguo pacto, se envejece. Dice que el antiguo pacto está próximo a desaparecer. Así que el antiguo pacto nos ha quedado como ejemplo para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los confines de los siglos, y ahora estamos bajo un mejor pacto que fue hecho con la sangre de Jesús, según Mateo 26, 28. Y es un pacto establecido sobre mejores promesas, según hemos leído en Hebreo 8, 6 al 13. Es un pacto hecho con el mejor de los sacrificios, ¿sí? Y en este caso, el sacrificio perfecto. Y es el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El sacrificio de Jesucristo. Además, entró Jesucristo en el cielo mismo para presentarse por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Escuchó eso? La Biblia no puede ser más clara en cuanto a esto. Pues ciertamente fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, para quitar de en medio el pecado. Entonces, ahora nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo y estamos establecidos sobre mejores promesas. Ahora entendemos que estamos bajo un nuevo pacto hecho con mejores promesas, mejores sacrificios y en este caso el sacrificio de Jesucristo. Y sabemos que Jesús entró en el cielo mismo para presentarse por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En un pacto que acaba con el pecado, para quitar de en medio el pecado. Algo que el antiguo pacto no lo podía hacer. Definitivamente que no. Cada año y continuamente se presentaban, ¿verdad?, sacrificios por el pecado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los sacrificios del antiguo pacto, ¿verdad?, no quitaban el pecado para siempre. Pero el sacrificio perfecto de Cristo quitó de en medio el pecado para siempre. Acabó con el pecado para siempre. ¿Sí? Y entendemos esto porque Hebreos 10, el verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hecha una vez y para siempre. Entonces, ahora nosotros estamos en un pacto que acabó con el pecado y es un pacto eterno. Es un pacto eterno. No es como el antiguo pacto. El antiguo pacto fue perecedero, pero el nuevo pacto es un pacto eterno. Y en el libro de Hechos, el capítulo 13, el verso 20 y 21, dice, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron reyes y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien quiera hará todo lo que yo quiero. Hará todo lo que yo quiero. Entonces vemos
que es interesante que podamos notar y podamos entender de que el nuevo pacto, según Hebreos, el capítulo 13, Hebreos 13, el verso 20 y 21, nos dice, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces se habla del pacto eterno. Entonces la sabiduría de Dios hizo posible que todo aconteciere en su debido orden y de la manera más apropiada, dirigiendo así todos los eventos que trajeron el establecimiento de este mejor pacto, Y solamente la sabiduría de Dios pudo hacer posible la iglesia. En otras palabras, la iglesia es producto de la mente de Dios. Producto de la mente de Dios. Fue planeada desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Fue planeada desde antes de la fundación del mundo. Y solamente Dios pudo tener en mente desde antes de la fundación del mundo, fíjese bien, este plan. Solamente Dios puede salvar. Y es pues la iglesia, el grupo de los salvos. La misma iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3, verso 10. Esto es un rango espiritual más elevado. También ellos aprecian lo que ha hecho la sabiduría de Dios. Los principados, las potestades, este tipo de rangos, autoridades, ellos aprecian lo que Dios ha hecho con su sabiduría, con su inteligencia. Estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, según Efesios 3, 10 y 11. Y según Efesios 1, 4. Fíjese, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice que fuimos escogidos. Y aquí no estamos hablando de la predestinación calvinista. No. Pablo aquí está hablando de que fuimos escogidos mediante el sacrificio de Cristo
desde antes de la fundación del mundo, para que ahora, mediante el sacrificio de Cristo y mediante la obediencia a ese sacrificio, mediante el bautismo, ¿verdad?, llegásemos a ser santos y sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos ya Dios predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Puro afecto de su voluntad. Y es lo que tenemos que tener presente, porque es lo que nos enseña Efesios 3:11 también, conforme al propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Y es lo que encontramos en el libro de Primera de Pedro. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, el verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Por amor a vosotros. Entonces, esto estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, de que Cristo viniese a este mundo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Juan dijo: aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Estuvo en la mente de Dios aún desde el tiempo de Abraham. Dios hizo a Abraham una promesa, la de bendecir a su simiente, y esta simiente es Cristo. Todas las familias de la tierra. En Génesis 12, el verso 3 y el 22:18. Esta promesa es la misma que mencionó Pablo en Efesios capítulo 3, el verso 6. Efesios 3, verso 6. Notemos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Por medio del evangelio. Entonces, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Aquí Pedro menciona el cumplimiento de la misma promesa en Jesucristo. En Hechos capítulo 3, el versículo 25 y 26, donde dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese
a fin de que cada uno se convirtiere de su maldad. Clase de bendición más grande es esta, la que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor nuestro. Esto estuvo en la mente de Dios desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo de los profetas. Los profetas y Moisés hablaron acerca de la muerte de Jesús en la cruz. En Hechos 26, dice los versículos 22 y 23, aquellos y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El propósito de morir en la cruz fue comprar la iglesia con su propia sangre, según Hechos 20:28, ¿sí? Y ahora nosotros, siendo su iglesia, siendo parte de su iglesia, siendo miembros de su iglesia, tenemos que entender que el resultado del propósito eterno de Dios, la iglesia, que somos nosotros, que somos cada individuo, cada persona salva mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por sus pecados en todo el mundo, en todo el vasto universo. Ahora estamos bajo un nuevo pacto, bajo mejores promesas y recordando de que estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo que fuésemos adoptados como hijos suyos y que también estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Desde antes del nacimiento de Pablo también estuvo en la mente de Dios que Pablo hablara acerca del plan de Dios que tenía de él desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Y eso lo podemos encontrar registrado en el libro de Gálatas, capítulo 1, el verso 15, donde nos dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Este plan era el de predicar el evangelio a los gentiles. A los gentiles. Siendo la iglesia el grupo de los salvos. ¿De qué otra manera podría salvar a los gentiles? Solamente mediante la predicación del evangelio, solamente mediante el sacrificio de Cristo. Nosotros somos gentiles, hermanos, hermanas, somos gentiles. Usted, amigo, es un gentil y Pablo es el apóstol de los gentiles. Y Pablo, según la Biblia, estuvo en la mente de Dios desde antes del nacimiento de él para que él revelare a Jesucristo su Hijo, para que predicase entre los gentiles a Jesucristo y que usted ahora sea parte de la iglesia
y sea añadido por Cristo a su iglesia mediante el plan eterno de Dios. Siendo la iglesia el grupo de los salvos, después la iglesia la manera en que Dios juntó a su pueblo que ha de ser salvo, tanto a judíos como a gentiles. Entonces Dios quiere salvar a su iglesia. ¿Sí? Dios quiere que su iglesia sea salva. Dios quiere que usted sea salvo. Cuando Cristo venga, viene a salvar su iglesia de la ira venidera. No viene Cristo por tantas denominaciones, por tantos grupos religiosos como escuchamos hoy en día que existen, ¿verdad? Recordemos que Efesios nos habla que capítulo 5, 28, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Sí? Y entonces necesitamos entender de que también dice la Escritura que los maridos deben de amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, para purificarla por el lavamiento de la palabra. Y dice el 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Cristo es el salvador de su iglesia. No de todas las denominaciones ni los grupos religiosos que encontramos hoy en día, sino de su iglesia, única iglesia que él estableció. ¿Quiere ser parte de la iglesia, amigo? Bueno, Romanos 10:17, empiece por esto. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, Juan 3:16, crea. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces hay que oír, hay que creer, hay que arrepentirse. Hechos 17:30 ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentirse, confesar. Juan 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Hechos 22 dice 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lava tus pecados invocando su nombre. ¿Sí? Pero aquí es la autoridad de Cristo. No va a invocar el nombre de Jesús de Nazaret, como dice un pastor evangélico. Que si usted no nombra así como una fórmula el nombre de Jesús de Nazaret, usted no es salvo, dice el pastor evangélico. Usted obedece la autoridad de Cristo. Y cuando usted decida bautizarse, usted se bautiza por la autoridad de Jesucristo para el perdón de los pecados y para ser añadido por Cristo a su iglesia. Y Cristo lo añade a su iglesia. Cristo lo añade a su cuerpo, al grupo de salvos. No soy yo el que lo voy a añadir, es Cristo el que lo añade a usted, a su cuerpo, a su iglesia, y ahora usted
tiene que permanecer en su iglesia para ser salvo. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y aún estando en la iglesia y no viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, no hay salvación. Entonces, gracias por su amable atención. Les saluda a su hermano en Cristo y espero continuar con este punto de la iglesia del Señor en la mente de Dios y entender de que es el puro afecto de la voluntad de Dios que usted sea parte de su pueblo, de su iglesia, no de un hombre, sino de Dios. Le saluda a su hermano en Cristo y predicador de la iglesia del Señor, Osvaldo Moreno, desde Managua, Nicaragua. Gracias por su amable atención y por haber estado con nosotros desde Facebook y también en esta grabación. Que Dios nos bendiga.